Hola, me llamo Elena Chamizo, trabajo en el Centro Nacional de Aceleradores, en concreto trabajo con el sistema de espectrometría de masas con acelerador de 1 megavoltio y mi línea de investigación está centrada fundamentalmente en la medida de actínidos en muestras del medio ambiente en general. En esta presentación voy a hablar de forma muy breve sobre el plutonio y me voy a centrar fundamentalmente en el plutonio que se liberó al medio ambiente durante las pruebas nucleares atmosféricas. En esta primera diapositiva tenemos un resumen de lo que significa el plutonio como elemento químico. Dentro de la tabla periódica, el plutonio se localiza dentro del grupo de lo que se conoce como tierras raras y en concreto dentro del grupo de los actínidos. El plutonio se caracteriza porque tiene 94 protones en su núcleo, este es su número atómico 94 y tiene también en estado neutro 94 electrones en su corteza electrónica. Sin embargo, el número de neutrones es variable y esto da lugar a la aparición de los denominados isótopos de plutonio. Entre todos los isótopos de plutonio, el más famoso, el más conocido, es el plutonio 239 y eso se debe a la relación que tiene con la energía nuclear. Si sobre un núcleo de plutonio 239 lanzamos un neutrón, es bastante probable que este núcleo se fisione en dos de masa más o menos parecidas y en este proceso se liberan varios neutrones y también una gran cantidad de energía. Si este proceso se produce o se realiza de forma incontrolada, se puede fabricar una bomba nuclear, una bomba atómica, y si se produce de manera controlada, se puede generar energía eléctrica, que es lo que ocurre en las centrales nucleares de fisión. Haciendo un poco de historia sobre el plutonio, pues es interesante saber que el plutonio es un elemento artificial antropogénico y que antes del año 1940, que fue el año en el que Glenn T. Seaborg sintetizó este isótopo por primera vez, no existía plutonio 239 ni ningún otro isótopo de plutonio en el medio ambiente. El descubrimiento del plutonio se produce en un ambiente, en un momento histórico muy complicado, pues ocurre durante la Segunda Guerra Mundial. Y en concreto, entre los años 1942 y 1945, el plutonio cobra importancia dentro de lo que se conoce o del conocido Proyecto Manhattan, cuyo objetivo último era el uso o el desarrollo de armas nucleares. El proyecto Manhattan culmina con la detonación de la primera prueba nuclear en el desierto de Alamogordo, Nuevo México, denominada Trinity, y finalmente con el lanzamiento ese mismo año de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. La bomba de Nagasaki estaba alimentada de plutonio 239. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, pues determinadas potencias, determinados países a nivel mundial empiezan a desarrollar armamento nuclear y se realizan ensayos a cielo abierto en distintas partes del mundo, como se indica en este mapa. Estas pruebas terminan aproximadamente alrededor del año 1980. Pues bien, las pruebas nucleares fueron de potencia muy variada. Las más potentes se realizaron en el Océano Pacífico, a nivel del Ecuador, y estas fueron las pruebas americanas, mientras que las pruebas rusas se realizaron al norte de Siberia, en la península de Nueva Zembla. De hecho, el punto representa la potencia, en esta gráfica el punto representa la potencia de dichas detonaciones. Como consecuencia de esas pruebas atmosféricas, pues se estima que se liberaron alrededor de 3.000 kilogramos de plutonio 239 en todo el mundo. Y ya que el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de mares y océanos, pues estos mares y océanos fueron los receptores de la principal cantidad de plutonio 239. Y dentro de esta clasificación también existe una división por hemisferio, puesto que la mayor parte de las pruebas nucleares se realizaron en el hemisferio norte, por lo que alrededor de 2/3 de todo ese plutonio se encuentra concentrado, se encuentra distribuido en este hemisferio. Aunque tras la deposición inicial, que ocurrió en mares y en suelos, debido a procesos naturales, el plutonio se ha ido redistribuyendo entre los distintos compartimentos ambientales, tanto debido a procesos naturales como a procesos incentivados por el hombre.
Bueno, pues el plutonio 239, que como hemos dicho antes del año 1945 no existía en la naturaleza, como consecuencia de las pruebas nucleares empezó a estar presente en todos los compartimentos ambientales. Y existen diversas técnicas que nos permiten determinarlo de forma, determinar este isótopo de forma más o menos precisa. Pero aquí voy a nombrar algunos ejemplos para los que se requieren técnicas ultrasensibles como es la espectrometría de masas con aceleradores. En esta primera diapositiva pues presento un trabajo publicado en una revista científica en la que se determina plutonio 239 en los cuernos de un corzo. Y debido a la forma de crecimiento que tienen los cuernos de este tipo de animales, digamos que la zona que está en contacto con el cráneo serían las zonas más jóvenes y las zonas que están más exteriores serían las zonas más antiguas. Si conseguimos medir el plutonio en las distintas capas, teniendo en cuenta el crecimiento del hueso o del cuerno de estos animales, pues podemos sacar información temporal sobre la presencia del plutonio en estos archivos naturales. Y en esta gráfica pues vemos los resultados obtenidos para la suma de dos isótopos de plutonio en función del año. Y llama la atención que en los cuernos del corzo, en las capas o las zonas que corresponderían a los años 60, existe un máximo de concentración de plutonio. Esos años fueron los años en los que se realizaron más pruebas nucleares atmosféricas y por lo tanto se espera una mayor concentración en el medio ambiente. Y es curioso ver cómo, incluso en archivos naturales tan curiosos como este, se conserva esa señal de las pruebas atmosféricas. En este otro ejemplo, pues vemos la señal que dejaron las pruebas nucleares atmosféricas en un coral tomado en las Islas Marshall, alrededor de cerca del Pacífico ecuatorial. Y en este caso, estas muestras registran, además de la señal de las pruebas a nivel global, las pruebas que se realizaron en este archipiélago, que como comenté anteriormente fue una zona en la que Estados Unidos realizaron las detonaciones nucleares de mayor potencia. Entonces aquí tenemos en rojo la concentración de plutonio 239 que se ha determinado en las distintas zonas del coral según la edad asignada por otros métodos y se observa de nuevo picos que se pueden relacionar claramente con las detonaciones nucleares realizadas en los atolones próximos. Y aquí tenemos un ejemplo de un trabajo realizado dentro de nuestro grupo de investigación y en la medida de plutonio 239 en filtros de aire muestreados en la ciudad de Sevilla. Y en este caso, de nuevo, se detectan concentraciones muy pequeñas que no son peligrosas de cara a la población, pero lo curioso en este caso es que sí parece existir una tendencia estacional del plutonio en los filtros de aire y que los máximos observados se corresponden con las estaciones en las que se producen una mayor entrada de partículas de polvo y de suelo debido a las intrusiones procedentes del Sáhara, las intrusiones saharianas. Estas partículas de suelo, de polvo, estarían arrastrando el plutonio que se liberó en las pruebas nucleares y lo estarían redistribuyendo posteriormente llegando al aire de nuestra ciudad. Pues todos estos ejemplos que he dado son ejemplos en los que para medir plutonio 239 se necesita una técnica ultrasensible como la espectrometría de masas con aceleradores. Como he comentado anteriormente, existen otras técnicas que nos permiten abordar este tipo de estudios, pero no con la sensibilidad que nos da esta técnica y por lo tanto no permiten hacer estudios de muestras en las que las concentraciones de estos isótopos son tan pequeñas. Si queréis saber o queréis conocer más sobre esta técnica de espectrometría de masas con aceleradores, pues podéis ver la presentación que también se adjunta a este repertorio que hemos preparado para la Feria de la Ciencia, llamada Conociendo a Sara, la bonita historia de cómo contar los átomos. Muchas gracias por vuestra atención.